tal como habíamos anunciado, estamos conversando con el congresista Carlos Bruce y el congresista Luis Galarreta. Bienvenidos, señor, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Muy buenos días. Bueno, lo primero que les tengo que preguntar es si sienten que de alguna manera las cosas ya han madurado para bien o seguimos en estos contrastes después del discurso presidencial, por un lado, y en segundo lugar, si hemos estado en capacidad de recapacitar hacia dónde queremos ir en todo este asunto. Porque la verdad es que aquí quien está más desconcertado que ninguno es un poco la opinión pública, la gente, ¿no? Es decir, la población. Y se ha agravado esa sensación simplemente porque hay una serie de otros factores que nos llevan a imaginar que no estamos bastante o suficientemente encuadrados en la manera de enfrentar temas de gobierno y de administración. Dicho de otra manera, parece verdaderamente muy difícil de aceptar que el gobierno parezca debilitado en tan breve plazo. Y también una oposición que al mismo tiempo parece, en fin, estar mostrando dientes excesivos. ¿Hasta dónde podemos llegar en este tipo de actuación que está produciéndose en el Congreso? Ustedes son dos amigos, viejos amigos, y ahora están, en fin, el uno frente al otro, y me gustaría, en realidad, que me dijeran eso. ¿Hasta dónde se creen que se puede estar llegando? ¿Se dan cuenta ustedes de cuál es la situación en este momento? Que ustedes van a decir, bueno, es el periodismo. No, la población está realmente sorprendida de este grado de violencia y de desánimo y de pelea que no viene al caso finalmente. A ver, no sé si exagero, pero en fin, me disculparán que entre así. Don Luis Galarreta. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ayer lo resumía tanto para Fuerza Popular como para Keiko Fujimori, que es la lideresa del partido y obviamente como bancada. Lideresa que por lo demás está, digamos, absolutamente cielo. Vigente. No tenemos manera de saber qué piensa, qué siente. Pero tiene sus voceros, sus belicosos. Pero en un partido. ¿Quién es? ¿Ha venido en un ente olímpico? No, yo creo que en un partido organizado y estructurado como es Fuerza Popular y democrático, no necesita estar saliendo necesariamente cuando, yo lo señalaba en un momento, justamente el momento político es de quienes asumen la responsabilidad del cargo público. Y ayer lo señalaba muy claramente. Yo tengo una lectura que, si bien es cierto, se han encrispado de alguna manera las cosas, pero para que un país camine, quien gobierna, que es el presidente constitucional Kuczynski, es quien plantea cuál es la propuesta de gobierno y tiene un poder del Estado, que es el Congreso, que cuando el gobierno requiere de lo que hace el Congreso, ¿qué hace el Congreso? Legisla, hace control político o representa. Si el gobierno quiere legislar, Raúl, el Congreso no le ha negado. Este es un parlamento de mayoría de Fuerza Popular que cuando ha pedido voto de confianza, se le ha otorgado el voto de confianza. Cuando ha pedido delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana, en temas económicos, en temas hasta de panamericanos, Petroperú, etcétera, el Parlamento no le ha negado. Los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo para ejercer su plan de gobierno, el plan que el presidente Kuczynski enseñó en la campaña y que la señora Verónica Mendoza, Toledo apoyaron como aliados, el Parlamento tampoco se lo ha negado. La ley de presupuesto, el Parlamento tampoco se lo ha negado. Entonces, ¿cuál es el problema si tienes un Parlamento que en ningún momento es obstruccionista? ¿Cuál es el otro rol del Congreso? Hacer control político. La lealtad de una oposición a la democracia y al equilibrio de poderes es hacer control político. Y la propia lealtad hacia el gobierno, a quien gobierna. Porque nosotros queremos que al gobierno le vaya bien y que encuentre el rumbo, porque lo sentimos sin rumbo. Entonces, el Congreso no le ha hecho ningún acto de obstrucción. Ahora, salvo que ustedes me digan que el Congreso no puede hacer control político. O sea, sí puede apoyar, sí puede dar, no le ha puesto ninguna objeción y le ha aprobado delegación de facultades, voto de confianza, presupuesto de la República, proyectos de ley. El 85% de los proyectos presentados por el Ejecutivo han sido aprobados y acá está Carlos Bruce. Se le ha dicho no, se le ha dicho no te doy delegación de facultades, se le ha dicho no te doy voto de confianza, no te apruebo tu proyecto. Hemos transferido plata del Ministerio de Salud, de la pésima gestión de Saavedra, que no se ha usado, como 300 millones, del Ministerio de Educación al Ministerio de Salud.
Entonces, si el Parlamento, a diferencia de lo que dicen algunos periodistas, porque yo escucho cuando preguntan, ¿cómo hace usted, ministro, con un Congreso en contra? ¿Cuál Congreso en contra? Si el Congreso no le ha negado nada, señores televidentes y radiovidentes, el Congreso peruano, mayoría de Fuerza Popular, no le ha negado nada al gobierno actual. Porque no me digan que nosotros gobernemos, pues no, o sea, quien gobierna es el presidente Kuczynski y esperamos que vaya bien. De inteligencia financiera. No, la unidad de inteligencia financiera salió muy bien, al contrario. Final, pero salió, no se negó. Lo que se fue, y si quiere hacemos el paréntesis chiquito nomás, fue que se acordó que eso era un debate constitucional, que en Colombia y en otros países funcionaba porque la Constitución no prohibía que sea a través de un juez, y creo que salió muy bien. Pero terminando la idea, si no le has negado nada, ¿dónde está el Congreso obstruccionista? No podemos tocarle a nadie, no pues. Si hay un hecho de corrupción, Panamericanos, gastos, denuncia de un audio, por favor, este es un audio real, no de los que decían que habían y nunca sacaron, un verdadero audio hablando del presidente, del expresidente del señor Boza, del ministro, y eso no lo sabíamos, no lo había aclarado. ¿Cómo no vas a interpelar frente a un tema de corrupción? El tema de las computadoras, que no es que Perú Compras, el ministro Saavedra nos explicó cómo se hace en la compra del Estado, eso lo sabemos. El tema es cómo un funcionario nombrado por el propio ministro termina retirando con cheques a cuentas de gente que trabaja en el ministerio del Guachimán, etc. Entonces, aquí lo que había un acto de control político. Entonces, si tú le das todo, no le niegas nada, colaboras con el gobierno y después dices, oye, yo te doy el voto de confianza, yo te he dado la investidura como Congreso y como yo te doy la investidura, te la quito como acto político en una moción de censura, porque ha habido hechos de corrupción, salvo que no quieran que investiguemos los hechos de corrupción. Entonces, termino, yo no he visto, Raúl, que el tema haya sido tan... El tema ha estado caminando muy bien, sin necesidad de ningún acuerdo bajo la mesa, ha sido lo natural de la responsabilidad de ambos poderes. Pero cuando nosotros hacemos una cuestión, en el caso de control político, ahí han saltado, pero Dios mío, como si hubieras... Bueno, es que es una tour de force, es una prueba. No, la interpelación era algo prueba, una tour de force para saber... Pero con la interpelación cuán poderosos son, cuántos no son. De voto de confianza. Entonces, ahí estamos cumpliendo nuestro rol de control político, nada más, y eso es lo que ha pasado. Don Carlos Bruce, bienvenido. Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La pregunta está, ¿por qué hemos llegado a esta situación donde grandes sectores de la población piensan que atrás de esta interpelación y esta moción de censura, que es absolutamente legal, me puede parecer inoportuna, pero es absolutamente legal, la gente crea que hay atrás una intención de la bancada mayoritaria de empezar a dinamitar al gobierno y que después vendrán otros ministros y por último al final será el presidente y se acortarían los plazos constitucionales. Hay analistas que inclusive citan a Chamberlain y a Winston Churchill y comparan al fujimorismo con los nazis, ¿no? O sea, análisis con el cual yo no estoy de acuerdo, lo voy a decir al final. Pero ¿por qué hemos llegado a esa situación? ¿Por qué hay esa percepción en la gente? De repente injustificada, pero la percepción existe. Y efectivamente eso lleva a que estos análisis lleguen al más alto nivel y se considere el tema de la cuestión de confianza como una posibilidad. Y si no se hace ahora, el siguiente va a ser el presidente, el que va a ser vacado. Algún mea culpa hay que hacer. ¿Por qué estamos teniendo un ambiente político tan crispado a solo 5 meses de gobierno? Que era previsible. Sí, pero... Visto desde la forma en que se llevó la campaña, los odios que se suscitaron, ciertamente todo eso, ese resquemor, revive. Y eso está reviviendo en el Congreso. Yo siento, Raúl, que en efecto hay sectores que no son los nuestros, que no han volteado la página de la campaña, ¿no? Afuera conversábamos con Lucho de algunos entredichos que hubieron en campaña y le decía, bueno, pues campaña, pues en campaña tú sacas a relucir lo mejor que tú tienes y sacas a relucir los defectos que tiene tu adversario. Ese es campaña, es la labor de la campaña. Sí, pero en todo caso no se tendría por qué ser tan carnívoro, vaya. La campaña no es una guerra final. No. Quizás en el Perú tenemos que aprender a que en campaña no abramos heridas que después no podamos cerrar. Pero el hecho concreto es que existe esa percepción en la gente. Ahora, yo personalmente
a pesar de que admiro mucho a Winston Churchill, creo que es el personaje histórico que más admiro, prefiero su whisky. Entre otras razones, periodista, historiador, militar, pintor y además buen vaso. Así que es un hombre digno de admirar. Pero prefiero ser un Chamberlain ahora, ¿no? Yo no creo personalmente que el fujimorismo, contra el cual yo luché en la marcha de los 4 suyos y del cual yo no pensé nunca que ahora iba a ser la primera fuerza política del país, ha sabido en democracia participar en la vida política del país y ha tenido un éxito grande, ¿no? Entonces yo no los creo tan tontos de haber logrado este éxito para que ahora pateen el tablero y se convierta en una fuerza política golpista. No me parecería que ellos asumieran ese rol, me parecería muy tonto de parte de ellos, no lo creo. Pero lo que sí creo es que hay un grado de crispación en la sociedad que hace que la gente salga a las calles a defender a Saavedra, no por Saavedra, sino que es un poco que creen que están defendiendo el sistema, que está a punto de ser destruido. Entonces hay que ver qué responsabilidad tenemos todos en haber llegado a ese nivel. Es lo que quiero decir, iría más lejos en ese sentido. Es decir, las encuestas están delatando que la población no está de acuerdo con ninguna de las posiciones. Claro. Las encuentran deficitarias, están afectados, problemáticas y que complican el panorama prematuramente, porque por lo demás, si esto fuera, digamos, al segundo, tercer, cuarto año de gobierno, uno lo entendería, pero estamos todavía en los inicios y ya hay pues una tensión. En otras palabras, ¿usted cómo califica la actuación que está teniendo el fujimorismo? Mira, yo creo que lo que falta ahorita entre el ambiente político del país es un diálogo. Un diálogo que no es yo no me refiero a diálogo para la foto, vayan todos a Palacio. Ni diálogo nacional, porque ya de eso estamos conversar. Escaldados. Mira, voy a hacer una infidencia de lo que pasó en el gobierno de Toledo. Tú sabes que fue un gobierno que se manejó muy al borde, con una muy bajísima aprobación, que eso es muy peligroso para cualquier gobierno. Un dígito de aprobación del presidente es terrible. Y no me dejarán mentir, la primera fuerza política de oposición era el APRA. Y había conversaciones con el APRA. Y hubieron conversaciones, me acuerdo que participaba yo, Javier Reategui, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Meche Cabanillas, nos reuníamos en lugares privados y conversamos. Por supuesto, ellos no dejaron de ser oposición, nosotros dejamos el oficialismo. Ahora no pero hay reuniones. Hubieron acuerdos, por ejemplo, diciendo, bueno, sí, Toledo no puede caer. Eso no combina el sistema. ¿Cuál es la infidencia? La infidencia es que no voy a hacer tampoco tantas infidencias, tampoco espérese titular. Pero el hecho es que sí había un mecanismo de comunicación que evitaron que efectivamente el gobierno y ahora Toledo no hay eso, no dialogan entre ustedes, no hay reuniones. Mira, que ven a largo plazo que está pasando. Conversamos con Lucho temas puntuales de la agenda legislativa, pero no hay un diálogo que permita evitar que lleguemos todos a poner el dedo sobre el botón rojo. Hasta Kennedy y Khrushchev tenían mecanismos de comunicación informales que impidieron Es elemental. ¿Y por qué no los hay ahora, señor Galarreta? Gracias. Primero, la opinión pública en la última encuesta ha señalado que hay un 52% a favor de la censura y un 67% a favor de que dejen que el ministro se vaya, que es lo que presentó una de las encuestadoras. Creo que hay otra incluso que ha salido bastante más, que señala que el ministro de Educación no es el más rankeado, al contrario, está entre los terceros o cuarto lugar, o sea que encuestas hay. Pero no es que no haya un diálogo, vuelvo a repetir, si el gobierno tiene el norte claro y te dice, yo necesito facultades delegadas, ¿qué ha hecho el Congreso? Se las ha dado, no se las ha negado. Entonces, bueno, son las preliminares el Congreso, y acostumbradas supuesto, al inicio cada 5 años. Una administración. Entonces, aquellos tremendistas que es decir, que no es un favor enorme, no es una gran concesión, es algo que está dentro del juicio. No estoy hablando como un que decir, que no es un favor enorme, no es una gran concesión, es algo que está dentro del juicio. Pero no estoy hablando como un favor, estoy hablando para los que creen, porque según lo que estaba diciendo Raúl, que la campaña fue tan dura, que esto ya se esperaba. No, se esperaba que nosotros copáramos todas las comisiones, se esperaba que nosotros copáramos toda la mesa directiva, se esperaba que no colaboremos con el gobierno, se esperaba que no demos voto de confianza, y ha sido todo lo contrario. O sea, a pesar de la campaña, a pesar de las bajezas que hubo contra nuestra
candidata, porque ahora hablan de, ¿cómo se llama? Cuando atacas a una mujer, de acoso político, ¿no? a las mujeres, pero se olvidan de la campaña. Nosotros, al contrario, nosotros cerramos el capítulo de la campaña y dimos el voto de confianza. Carlos Brus salió en una conferencia diciendo que bueno, no está totalmente contento, pues no tuvo la comisión de presupuesto, pero está tranquilo porque ha recibido comisiones importantes, porque conversamos. Pero eso no es diálogo político, porque conversamos. Eso es concertación en el Parlamento y relación de fuerzas. Lo que decía el señor Brus y lo que pidió el presidente de la República es un diálogo entre los dirigentes. A lo que voy es, si el Ejecutivo no te dice sobre qué quiere dialogar, o sea, si tú no ves un norte, si te dice necesito el voto de confianza, acá está. Necesito delegación de facultades, acá está. El Ejecutivo en un momento ha dicho, la visión de país. No hay. Nosotros nos vemos que no tiene norte. Las cosas que ha ido pidiendo el Congreso no se lo ha negado. Muy por el contrario. ¿Por qué no pueden reunirse el señor Kuczynski y la señora Fujimori? Bueno, ¿por qué no pueden? Yo vuelvo a repetir en eso. una situación en la que estamos pues revisando incomprensiones, por decirlo de la manera más suave. Y para poder calmar ese clima y decir, manteniendo nuestras identidades y nuestras características, convengamos en que en tales y cuales puntos podemos rápidamente tener concordancias. Nosotros estamos a favor de la lucha contra la corrupción. Por eso, por ejemplo, estamos peleando el tema de la moción de censura. A mí me extraña que el presidente Kuczynski y el gobierno se hayan espantado porque presentas una interpelación o una censura por un tema de corrupción. Ahora, sí es verdad que hay gente alrededor que detesta que el fujimorismo tenga mayoría en el Parlamento, y entonces, si el Fuerza Popular y el Congreso cumple su rol como Congreso democrático, apoya el voto de confianza, alegación de facultades, y en la primera que hace control político se exaltan de esa manera, o sea, Raúl, ¿dónde está el error? O sea, ¿quién es el que ha pateado el tablero? ¿Por una interpelación plantearon de voto de confianza? Yo lo que hice, claro, van y le dicen seguro al presidente, no, así va a empezar. Nosotros queremos que el gobierno termine y termine bien, y que el gobierno encuentre el rumbo, que el país vaya adelante. ¿Qué necesita el gobierno para avanzar? Hasta ahora lo que ha pedido se ha aprobado, en el Parlamento por lo menos. Y lo que estamos ahora en un tema de control político. Pasado el tema del control político, lo demás es especulación de aquellos que sí quieren patear el tablero, y lamentamos. Por eso que es bueno que el presidente Kuczynski no haya continuado con esa idea de la moción de confianza, porque primero constitucionalmente para mí no correspondía, y segundo ya era poner ya en sospecha qué hay detrás del ministro, ¿no? Porque tanta exacerbación me parece a mí exagerada. Pero comprenderá usted, señor Galarreta, que cuando se difundió el diálogo que había por WhatsApp o por Instagram entre personalidades eminentes de su bancada, ese tipo de diálogo y esa actitud genera un cierto malestar. Si ustedes vieran, o sea, si la cámara, lo dudo, no sé si hayan logrado, pero si escuchan o entran al Instagram de cuando la señora Villarán la llamaba a la señora Glave para que destruya al señor Castañeda. En cambio nosotros lo que estábamos haciendo, y además después la presidenta del partido le mandó un mail a todos los congresistas con el mismo texto, saludándolos. ¿Por qué? Porque no nos parece mal que nosotros nos sentamos orgullosos que, a pesar de toda la defensa que hubo y ataque de la prensa hacia nosotros por la interpelación al ministro Saavedra, hayamos cumplido un rol de control político, y nos sentimos orgullosos que nuestra bancada se haya enfrentado a todo lo que nos han puesto en contra. Pero que tiemble el otro, que sepan quiénes somos, efectivamente genera la sensación de una aplanadora. No, por amor de Dios, no estamos en horario, pero a sus periodistas que han estado entrevistándome, pregunten lo que yo le he dicho, lo que yo hago cuando levanto el teléfono a un congresista que lo veo muy firme, muy duro. Agarro, le levanto el teléfono y le pongo una lisuraza y le digo, muy bien, y la próxima quiero verte así, porque esa es la forma que tenemos que hacer los que conducimos un grupo, o cuando hay reunión de bancada, cuando yo tengo que convencer algo, ¿cómo que no voy a alentar y cómo no vamos a hacer personas que nos felicitemos de enfrentarnos contra todo por hechos de corrupción? Entonces yo no creo que eso es, la verdad eso yo lo veo tan anecdótico, que alguien felicite o salude a las arengas. A mí no me parece que el tema de fondo es por qué hemos llegado a una situación tan complicada cuando era una acción de control político. Señor Carlos Brus, ¿cuán ofensiva ha sido, según usted, la posición que ha tenido el fujimorismo en todo este debate? ¿O no ha sido ofensiva? No, sí, definitivamente. ¿O está dentro de la lógica de un trabajo como parlamentario? Retrocedamos. Cuando claro, el hecho es que aquí se da por sentado de que hay un acto de corrupción. Claro. Y que el responsable es el ministro Saavedra, porque acto de corrupción político, hay en todos lados. El mismo Congreso tiene ahora un problema de cuestionamiento de unas computadoras que han comprado, ¿no? ¿Eso hace a doña Luz Salgado una persona corrupta? De ninguna manera, ¿no? Pero entonces, cuando empiezan todos estos cuestionamientos y el ministro Saavedra pide ir al pleno del Congreso, dice, no, usted no venga.
usted va a venir interpelado, ¿no? Porque tiene que venir interpelado, ¿no? ¿Y qué necesidad había? Si la interpelación es pedir información, traes al ministro al pleno y le haces todas las preguntas que quieras hacerle. Entonces, da la impresión de que hubo toda una intención de maltrato a un ministro de Estado, obviamente con una posterior censura, y muchos piensan que eso va a continuar con otros ministros más, en una actitud de dejar sentir tu mayoría aplastante y de quién es la persona quien manda, que es un poco el reflejo de lo que salían en esos comentarios en el mototaxi, este famoso grupo. ¿Qué cosa contesta el señor Bruce cuando el señor Galarreta dice que si no hay diálogo entre Keiko y PPK es porque el gobierno no ha fijado norte y agenda, y que se lo hubiera, queda sobreentendido, quizás Keiko dialogara lo que nos está sugiriendo usted? Parlamento nunca se ha negado, perdóname, y te voy a decir, eso cuando se dé el hecho, bueno, la presidenta del partido responderá, pero hoy día, cuando convocaron al tema de anticorrupción, ¿en qué ha quedado? Recién están pidiéndole al señor Vega ideas para luchar contra la corrupción. Ya entregó el informe, señor Vega. Claro, o sea, no tenía ninguna cuando llegaron entonces al gobierno, pero el tema concreto es que el Parlamento tiene un rol. Y Fuerza Popular, que es mayoría del Parlamento, no ha negado en su rol democrático de los temas que ha pedido el Ejecutivo. Entonces, cuando me hablan de diálogo, yo digo, por ejemplo, en el caso de lucha contra la corrupción, ¿qué tiene que hacer el Congreso? ¿Legislar? Le hemos delegado facultades. Entonces, ¿qué más puedes pedir? Lo que pasa es que, claro, si nos quieren decir, oye, no hay rumbo, se siente que no hay autoridad, la lucha contra la delincuencia sigue campeando, pero eso no es responsabilidad del Parlamento cuando el Parlamento ha cumplido en darle todas las facilidades. Ahora, y es diferente el caso de las computadoras, ¿sabes? Porque acá, repito, no es que se han encontrado las cuentas, son dos temas distintos. Por eso el tema de las computadoras es que la Contraloría investigue en el otro caso, ¿no? Para terminar, no había terminado de rondear la idea. Entonces, ante toda esta actitud que la población misma percibe como una actitud prepotente, y ante la ausencia del diálogo, hay gente que llega a conclusiones que, pienso yo, no son verdad, pero son válidas en términos de análisis, y ahí vienen todas estas comparaciones del fujimorismo con los nazis, que me parece absolutamente injusta. Y esto se da porque cuando se dice, bueno, dialoguemos, no para la foto, dialoguemos de verdad, sentemos una mesa a ver en qué cosas podemos sacar rápido, qué cosas no, qué cosas me acuerdo, qué cosas no. La respuesta del Lucho, ¿cuál es? No, si no hay norte, cuando no haya norte, vemos si dialogamos o no. Eso no está bien. En política tenemos que dialogar, para eso estamos los políticos. Eso no significa ceder posiciones, eso no significa pactar, eso no significa tomarnos una foto abrazados. No, son diálogos que se hacen a puerta cerrada para que el país avance. Porque anteponemos los intereses del país a los intereses políticos partidarios. Entonces hay la percepción de que esa negativa a conversar es la de un grupo que quiere sus propios intereses políticos partidarios y que se vaya al diablo el resto. Y eso es lo que no podemos tener. Por eso que lo que ha hecho el presidente Kuczynski ayer ha sido un gesto de un estadista. El decir, bueno, ok, voy a perder un ministro, no voy a hacer la cuestión de confianza, pero conversemos. Aquí lo importante es el país, ya no lo importante es un ministro. No, la reforma continuará, la reforma educativa continuará, no va a haber ni un paso atrás en la reforma educativa, pero conversemos, por Dios, porque el país lo necesita. La reforma educativa no tiene por qué, la reforma educativa no tiene nada que ver con la interpelación al ministro Saavedra, eso es lo que han querido hacer llevar a pensar algunos. Pero yo no veo, usted hace un instante que era una pésima gestión. Usted, sí, claro. Entonces, si es pésima gestión, sí, es mala la reforma. Sí. Lo que contrasta con lo que una cosa es la reforma. No, yo también opinaba, acuérdate acá, alguna vez opinado bien del ministro Saavedra cuando pensaba que iba a ser una buena gestión. Ya no solamente casos concretos. Claro, si tienes que transferir 300 millones porque no los ejecuta, o si gastas en asesorías cuando hay colegios que no tienen agua y desagüe, por supuesto que es una pésima gestión. O sea, son dos cosas distintas, pero lo que dice Carlos, y creo que me suena irónico diciendo que nosotros buscamos intereses, pero en fin, nosotros el único interés que tenemos es el país. Entonces, nadie se puede negar. ¿Ustedes exclusivamente? Nadie se puede... Claro, cuando nos preguntan, cuando nos preguntan a nosotros, porque yo no puedo responder por el gobierno. No tienen interés por el país, nuestro interés es el país, ¿no? Entonces, yo respondo por mí. Lo que significa, y tiene alta significación, es sentirse tan exclusivos. Nadie se siente exclusivo. Por encima de la melé, se dice en francés. No, nadie se siente exclusivo. Aquí hay una persona que está realmente por encima del bien y del mal y que no se pronuncia. ¿Pero qué es esto? No estamos en una monarquía. Intentamos que haya una cosa. ¿Usted quiere que se pronuncie, me refiero? ¿se refiere a la presidenta? Sí, efectivamente. Pero, a ver... a la que se le ha solicitado
Señora, que conversemos. No se le ha solicitado, señora, conversemos en ningún momento. No se le ha solicitado, señora, conversemos en ningún momento. Sí, ha habido muchas invitaciones públicas y privadas. Yo no he escuchado ninguna pública, pero en fin, vuelvo a repetir, o sea, si el país no ha tenido ningún problema como hemos estado caminando, o sea, ¿cuál es el problema hoy día? ¿Que el gobierno no tiene la capacidad de dirigir el rumbo del país y necesita conversar? No nos los han dicho. A nosotros nos han dicho, señores de Fuerza Popular, ustedes tienen mayoría en el Congreso, necesito esto, toma. Señores de Fuerza Popular, necesito delegación de facultades, toma. Necesito estos proyectos de ley, toma. Entonces, ¿y dónde está el entrampamiento? ¿Dónde está la obstrucción? Al contrario, acá hay un hecho de corrupción que nosotros no vamos, obviamente, a pasarlo por alto, y hay responsabilidades políticas. Ese es el tema que ha encrispado a un sector porque no acepta que el Parlamento haga control político. Pero después de señalar, por ejemplo, cuando Carlos dice, hemos llegado realmente a gente que te dice nazi, ¿no? O sea, que debería el Consejo de la Prensa decir algo, pero me imagino que no le va a decir nada. Yo ni pienso contestarle a esa persona porque creo que sería bajarme al nivel, pero es increíble la forma como reaccionan por un acto de control. Pero hay que hacer algo para superar esta situación. Esa persona no representa a la gran población que al contrario está a favor. Yo le doy la razón en el sentido de que efectivamente se han exagerado las cosas. Por eso es que es tan necesario poder encontrar puntos de encuentro. Nosotros estamos dispuestos a seguir apoyando en lo que corresponde al Parlamento. El encontrón ha sido muy fuerte, innecesariamente fuerte. Entonces hay que encontrar una... Todos tenemos la responsabilidad de superar esta situación. El presidente ha dado el primer paso de no hacer la cuestión de confianza. Repito, ojalá que podamos tener la madurez de poder establecer esos canales de diálogo pensando solo en el país y no en nuestros intereses. Hasta ahora hemos avanzado con todo lo que ha pedido, de lo que corresponde al Congreso, y nosotros esperamos que el gobierno encuentre el rumbo y vaya bien. O sea, eso nadie quiere obstaculizar. Yo ayer les preguntaba a dos invitados también sobre el debate sobre la situación política si ya habían recibido su canasta. Yo ahora les quiero sugerir que por qué no van al restaurante del señor Bruce y una conversación pacificadora. Yo pago la cuenta. Pero sin seguridad. Nosotros vamos a entregar nuestras canastas a los niños del poricultorio, así que el 24 estaremos... Pero sin el alcohol, por favor. El alcohol se va a vender para que la plata sea a favor del poricultorio. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. 8:59, una pausa.